Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver clases de documentos y claves de contabilización. Para crear clases de documentos vamos a acceder al Customizing y vamos a Gestión Financiera Nuevo, Parametrizaciones Básicas, Documentos, Clases de Documento, Definir clases de documentos. Las clases de documentos se definen según los procesos. Es bastante normal tener que definir nuevas clases de documento para poder identificar determinados procesos de negocio o realizar determinadas reglas. Entonces la clase de documento, al ser un dato de cabecera, suele ser importante que en determinadas operaciones sea específico. Entonces vamos a crear una nueva clase de documento. Yo voy a elegir la clase de documento ZZ, luego cuando volvemos a la pantalla anterior le podemos poner una descripción. Tenemos que indicarle un rango de números. Yo voy a indicar el rango de números 60, puede ser un rango de números nuevo que no exista o también puede ser un rango que se comparta con otra clase de documentos. Tenemos la clase de documento de anulación. Recuerden que si no ponemos nada, si anulamos este documento ZZ, se va a anular con otro ZZ. Y si no, podemos indicar una clase específica o incluso crear una clase específica de anulación, por ejemplo el ZX. El grupo de autorizaciones es importante si necesitamos delimitar para que esta clase de documento la utilicen solo algunos usuarios. Entonces el grupo que se define acá, que es un valor libre, luego se lo tenemos que pasar a los consultores de seguridad para que cuando armen los roles y perfiles le asignen este grupo que estamos ingresando en este campo. Clases de cuentas permitidas. Esto es fundamental porque es lo que va a controlar qué tipo de cuentas podemos contabilizar. En este caso y para esta prueba voy a elegir solo cuentas de mayor, así hacemos una prueba de qué pasa si ingresamos un acreedor. Toda la parte de control las vamos a estar viendo más adelante, a medida que vayamos viendo los distintos procesos, como clase de documento neto o la parte de multisociedades. Tenemos la parte de datos obligatorios. En esta prueba vamos a poner que el número de referencia sea un dato obligatorio. Y también tenemos en valores propuestos el tipo de cotización que se debería utilizar si ingresamos un documento en moneda extranjera. Normalmente se utiliza el tipo de cotización promedio, pero supongamos que se trata de un documento de pagos o algún documento específico que necesitamos que el tipo de cotización sea distinto, entonces por defecto voy a tomar el tipo de cotización que ingresemos aquí. Bueno, una vez que ingresamos estos datos, volvemos hacia atrás. Acá le vamos a poner prueba, video, así nos queda bien clarito. Grabamos, lo guardamos en una orden y vamos a hacer la primera prueba. Voy a dejar esto aquí abierto y vamos a ir a una transacción FB01 para probar nuestra clase de documento ZZ. Tenemos ZZ, Sociedad 3003 y la moneda. Dijimos que la referencia también es un dato obligatorio. Presionamos Enter para validar los datos. ¿Cuál es el primer error que tenemos? Que creamos el rango 60, o sea, dijimos que íbamos a numerarlo con este rango de números, pero no creamos el rango de números. Así que, antes de continuar, volvemos al Customizing y vamos a crear ese rango de números. Entonces, vamos al siguiente punto, rango de números, definir. Elegimos la sociedad, siempre los rangos son por sociedades, intervalos, y vamos a agregar el rango de número 60 para el ejercicio 2022, que va del 60 al 60 todo. Grabamos. Los rangos de números nunca se guardan en orden de transporte. Para no tener problemas, siempre se crean en cada mandante, por eso en este caso no nos pidió orden. Volvemos a la transacción anterior, nuevamente presionamos Enter y ahora tenemos un error distinto. Ya el rango de número lo solucionamos. Ahora lo que nos dice es que la clase de documento ZZ exige una entrada en el campo referencia, porque lo determinamos como obligatorio. Entonces ponemos una X. Y ahí sí podemos avanzar y comenzar a crear
la primera posición de este documento. Vamos a utilizar una cuenta de acreedores y ponemos, por ejemplo, el acreedor número 1 y nuevamente tenemos un mensaje de error que nos dice que la clase de cuenta K no está prevista para la clase de documento ZZ. ¿Por qué? Porque solamente definimos cuentas de mayor. Entonces vamos a utilizar una cuenta de mayor cualquiera, por ejemplo esta, y ahora sí deberíamos poder continuar. Entonces le ingresamos y como verán ya tenemos nuestra clase de documento y podemos así continuar ingresando. Solamente podemos ingresar cuentas de mayor. Si quisiéramos habilitar, por ejemplo, los acreedores, como intentamos recién, volvemos, marcamos acreedor, volvemos a grabar, guardamos en una orden de transporte y regresamos. Obviamente acá tenemos que cancelar para volver a iniciar esta operación, que tome los cambios. Y ahora sí, 31, 1. Ahora sí podemos ingresar un acreedor. ¿Sí? Como verán, es bastante sencillo configurar clases de documento. Ahora lo que vamos a hacer es revisar las claves de contabilización. Volvemos a la pantalla anterior donde ya estábamos en el Customizing. Vamos a cerrar la parte de documento, la parte de rango de números y vamos a definir claves de contabilización. Definir nuevas claves de contabilización, esto sí que es algo mucho más raro. Normalmente se utilizan los estándares de SAP. No me ha tocado en ningún proyecto de implementación que sea necesario crear, pero lo que sí es muy necesario es actualizar el status campo. El status campo, recuerden que son los campos que vamos a visualizar, tener disponibles, ocultos, obligatorios, al momento de registrar con esta clave de contabilización. Y esto va de la mano con el grupo de cuentas de la cuenta contable. Entonces podemos llegar a tener inconsistencias si en la cuenta contable algo está obligatorio y en la clave de contabilización está como oculto. Entonces es importante que sepamos dónde hacerlo. En este caso es actualizar status campo y aquí tenemos todos los campos disponibles y una vez que ingresamos podemos ir utilizando, cambiando esta configuración, pasando a que cada campo sea opcional, obligatorio o que esté oculto. En el caso de que tuviéramos que crear una clave de contabilización, repasemos qué datos tenemos. Tenemos que tener un código y debemos indicar si va a imputar al debe o al haber. También debemos indicar qué clase de cuenta va a representar, si va a ser de acreedores, deudores, activos fijos. Y el signo o el check de cuentas de mayor especial en el caso de que sea o que permita utilizar CME. Los CMEs también los vamos a ver, o la configuración de CMEs la vamos a ver en las siguientes unidades, pero sepan que solamente algunas claves de contabilización admiten CME. Generalmente son todas las terminadas en 9, 09, 19, 29 y 39. Bueno, eso con respecto a clave de contabilización. Y bueno, con esto tenemos los elementos básicos como para crear un documento. Espero que les haya gustado y seguiremos avanzando con los temas de configuración en las próximas lecciones. Hasta pronto.